Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La frustración, el desconcierto y la pérdida de credibilidad en las instituciones y sus gobernantes que nuevamente despierta en la sociedad mexicana la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La noticia. Al cumplirse el 6º día de la insólita fuga, el presidente Enrique Peña Nieto asumió la responsabilidad en el escape del criminal más buscado del mundo. El punto clave de esta noticia. La indignación en gran medida radica en que es la segunda vez que el temido capo mexicano logra huir de una cárcel de máxima seguridad. Esta vez logró hacerlo a través de un túnel de 1,5 kilómetros que insólitamente y sin que nadie, absolutamente nadie lo impidiera, lo condujo desde el baño de su celda hasta las afueras del penal. Para muchos, este hecho es un fiel símbolo de la corrupción y de la crisis que enfrentan las instituciones mexicanas. Este es el penal del Altiplano. Se levanta sobre un terreno de 260.000 metros cuadrados, lo que equivale a 31 canchas de fútbol. Fue construido para albergar a poco más de 800 prisioneros, aunque actualmente supera los 1.200. Es una fortaleza construida en un extenso pastizal que cuenta con impresionantes sistemas de seguridad y cuyos directivos se jactaban de ser la prisión donde nadie se había escapado. Una presunción que terminó el pasado sábado a las 8:52 de la noche. En el Altiplano, a pesar de la seguridad, se han registrado 2 asesinatos. Uno de ellos, justamente el del hermano del Chapo, el Pollo Guzmán Loera, ocurrido el 31 de diciembre de 2004. Aquí, en esta torre de concreto que parecía impenetrable, fue donde Joaquín Guzmán Loera burló a las autoridades por segunda vez. Según el registro audiovisual de su celda, el reloj marcaba las 20 horas con 51 minutos. Sus movimientos nerviosos dan cuenta de la ansiedad de quien estaba a punto de fugarse de prisión, de quien estaba a punto de jugarse el todo o el nada. El líder del cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos y peligrosos del mundo, ultima los preparativos, se sienta y se cambia de zapatos hasta que segundos más tarde desaparece de la escena por la zona de las duchas. La regadera, un punto ciego en el sistema de vigilancia. El reloj marcaba las 20 horas y 52 minutos. El Chapo había desaparecido. No podemos omitir que para lograr su propósito, el hoy prófugo de la justicia tuvo que haber contado con la complicidad de personal y o funcionarios del Centro de Readaptación Social del Altiplano. En la ducha, un orificio de 50 centímetros por 50 centímetros yacía en el piso. Era su túnel de escape. Más de 1.500 metros de largo, con un sistema de poleas y cableado eléctrico, revelan la complejidad del plan de fuga. Además, contaba con un riel, oxígeno y hasta un vehículo motorizado para poder desplazarse. Su desembocadura era esta propiedad. Una casa en construcción. El Chapo Guzmán, quien permaneció menos de 17 meses en prisión y a quien las autoridades habían tardado más de 13 años en recapturar, se había fugado en un estimado de solo 5 minutos. Muy bien, invitamos a ustedes, nuestros televidentes, a que participen del tema del día de hoy, el que analizamos en el programa de la noche. Ustedes pueden opinar a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, las cuentas de nuestro equipo periodístico. Para usted, ¿qué significado tiene que en México haya logrado fugarse por segunda vez el narcotraficante más poderoso y peligroso del mundo? Esa es la pregunta que les planteamos el día de hoy. Sus respuestas las estaremos leyendo a lo largo de este espacio periodístico. Voy a saludar a mis invitados en la primera
segunda parte de este programa. En Ciudad de México está José Reveles, es experto en temas e investigaciones relacionadas con narcotráfico y seguridad nacional, y lo hemos invitado porque es el autor del libro El Chapo, Entrega y Traición. En Los Ángeles, California, está León Krause, reconocido periodista y columnista de la Universidad de México. A nuestros invitados les doy la bienvenida. Voy a comenzar con José Reveles, quien nos está acompañando a esta hora desde Ciudad de México. José, en este momento muchos en el continente americano se preguntan cómo logra este narcotraficante, que es el criminal más buscado del mundo, uno de los capos más temidos, cómo logra escaparse de una cárcel de máxima seguridad. Bueno, lo logra de la única manera que puede conseguirse, que es sobornando a las autoridades y a los custodios y a las direcciones, y no sabemos hasta qué nivel puede llegar la investigación para ver cuáles son las complicidades. Esto se compra con mucho dinero, no solo en la construcción de un túnel de 1.500 metros de largo, sino también en el hecho de que por dentro de la cárcel, como ya lo admitió la autoridad, había gente que le ayudaba. Le ayudó a penetrar en un túnel que llegó puntualmente abajo de la regadera de su celda, para lo cual se requirió o tener los planos del penal o tener una geolocalización, que por cierto las autoridades dicen que no era posible ahí en la cárcel, pero ahora dicen que sí era posible. En fin, hay información muy contradictoria, pero lo importante es que se admite que hubo corrupción. Y al haber corrupción se rompió, se resquebrajó totalmente el sistema carcelario de máxima seguridad. Ahora dicen que la máxima prioridad es capturar al Chapo. Pues esa máxima prioridad me suena igual que la máxima seguridad, que no existe. Ahorita me voy con León Krause, nos está acompañando desde Los Ángeles, en California. Señor Krause, ¿uno cómo puede explicar, y en el caso suyo como mexicano, cómo explicarle al resto del continente cómo pudieron hacer un túnel sin que las autoridades no se dieran cuenta, y finalmente pues no se trataba de cualquier delincuente, se trataba del criminal más buscado del mundo? Pues es muy difícil de explicar, evidentemente, ¿no? Y mucho más ahora que conocemos todos los detalles. Es una enorme vergüenza lo que ha ocurrido con Joaquín Guzmán, pero yo creo que ha sido incluso más vergonzoso ver y escuchar lo que ha ocurrido después con las declaraciones de las autoridades mexicanas, no solamente del propio presidente Peña Nieto, sino del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, en una entrevista que me concedió el presidente Peña Nieto unos días después de capturar al Chapo Guzmán el año pasado. El presidente me decía que todos los días hablaba con el secretario de Gobernación, así me lo dijo, para preguntarle si lo tenía bien revisado, si lo tenía pues bien checadito, diríamos en México. Todos los días hablo con el secretario de Gobernación, y ahora el secretario de Gobernación no tiene ni siquiera la dignidad de renunciar. Ahora el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, también tuvo la osadía de declarar que era imprevisible la fuga del Chapo Guzmán. Estamos hablando de un hombre que solamente hace 14 años se fugó, así que es como decir que uno tiene un perro, el perro le muerde y luego el perro le vuelve a morder, y decir que era imprevisible esa segunda mordida. Realmente estamos en el mundo del absurdo y de la vergüenza cuando se trata de este asunto. León, y también se pregunta uno si esta fuga, como usted lo ha dicho, por segunda vez, del narcotraficante más peligroso del mundo, ¿hasta dónde esta fuga representa el grado de corrupción que enfrentan las instituciones mexicanas? Porque no solamente es la fuga del capo como tal, sino también la no extradición. Ya llevaba más de un año preso y no había surtido ese proceso de extradición para que estuviera en una cárcel en los Estados Unidos. Bueno, la extradición no creo que tenga mucho que ver con la corrupción, más bien creo que tiene que ver con otros vicios muy mexicanos, sobre todo del PRI, esta suerte de defensa nacionalista de la falsa soberanía, de una soberanía mal entendida. En cuanto a la corrupción, yo no tengo ninguna duda de que aquí hubo corrupción. Un hombre como el Chapo Guzmán no logra concretar una fuga como esta a menos de que haya comprado voluntades, pero yo quisiera hacer una pausa
pausa porque creo que también llegamos a veces a conclusiones muy rápidas. Hay que permitir que la investigación se desarrolle antes de colgarle esa etiqueta absolutamente a todo el mundo. Eso no quiere decir que no crea yo que no hubo corrupción, evidentemente que la hubo, pero creo que la responsabilidad de los periodistas es ser, digamos, un poquito más reservados, matizar un poquito y esperar a que corra la investigación para ver hasta qué grado, hasta qué punto llegó este asunto de la corrupción, en este caso en particular. Señor José Reveles, ¿cuál es su opinión en términos políticos? ¿Qué representa para México la fuga del Chapo Guzmán? Bueno, representa, como lo estaba diciendo León, exactamente una gran vergüenza. En lo interno, una falta de credibilidad por parte de la ciudadanía, porque ahora, entre más explicaciones dan, más se enredan las autoridades. Hay evidentes vacíos en cuanto a que dan a conocer, este es el nuevo rostro del Chapo Guzmán, lo presentan rapado, sin pelo, y resulta que al día siguiente presentan el video donde está con pelo. Ese es un engaño a la gente. Y luego también nos dicen que no había petición de extradición por parte de Estados Unidos, y anoche admiten que sí la había desde 17 días antes de la evasión, de la segunda evasión del Chapo Guzmán. Entonces estamos hablando de que ni siquiera se está informando a la sociedad correctamente. Nos dicen ahora que hay 18 minutos entre que se dan cuenta que se pierde la imagen del Chapo Guzmán y cuando van a revisar y aplican los protocolos de seguridad físicamente en las celdas. Yo me sospecho que ese tiempo, puesto que no lo han demostrado, pudo haber sido mucho mayor, 1 a 2 horas, fácilmente. Entonces, toda la búsqueda que se lanzó inmediatamente con 1.500 hombres era absurda para un individuo que seguramente ya había abandonado la región. Joaquín Guzmán, quien tiene una fortuna estimada en $1.000 millones, se vinculó al mundo del narcotráfico en la década de los 80. La extrema violencia con la que actuaba y la captura y muerte de varios de los capos de la droga mexicana lo llevaron a ser en menos de 15 años el hombre más poderoso del mundo de las drogas. Veamos este perfil de uno de los principales capos en la historia del mundo. Joaquín El Chapo Guzmán Loera es el fundador del Cartel de Sinaloa. El Chapo nació el 4 de abril de 1957 en Culiacán, región de donde son oriundos personajes del mundo de las drogas, como Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. En sus comienzos, en los años 80, Guzmán fue el lugarteniente del Cartel de Guadalajara y pionero en el transporte de cocaína y marihuana en aviones Boeing desde Colombia hacia Estados Unidos. En 1993, fue capturado en Guatemala y entregado a México, donde se le condenó a 12 años de prisión por delito de cohecho, pero en 1997 recibió una nueva condena por 21 años. En 2001, se fugó en un carrito de lavandería de la cárcel de Puente Grande, a las afueras de Guadalajara. Por su recaptura, el gobierno de los Estados Unidos ofreció hasta $5 millones de recompensa. En 2011, encabezó la lista de los fugitivos más buscados del mundo, luego de la muerte del terrorista de Al-Qaeda Osama Bin Laden. Se estima que la fortuna del Chapo supera los $1.000 millones. El Chapo Guzmán fue recapturado el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, luego de permanecer fugitivo durante 13 años. Su estancia en prisión fue de tan solo 1 año, 3 meses y 20 días. Las autoridades lo buscan nuevamente. Y yo estoy seguro y tengo la confianza plena que así como hubo el valor, el coraje, la determinación de nuestras Fuerzas Armadas y de las áreas de seguridad del orden federal para lograr su aprehensión el año pasado, de igual manera la vuelva a ver para lograr su reaprehensión. Regreso a Los Ángeles, California, con León Krause, reconocido periodista y columnista del Universal de México. León, estamos recibiendo muchos comentarios de nuestros televidentes que a través de Twitter opinan sobre este programa y sobre lo que plantean ustedes. Y uno de ellos nos pregunta o nos dice que llama mucho la atención la perfección con la cual fue construido ese túnel. Inclusive hay otros que también nos dicen que hay versiones como las que entregó alias Popeye, quien fue el lugarteniente del temible capo colombiano del narcotráfico Pablo Escobar, que él asegura que, pues, según su análisis, alias el Chapo Guzmán no salió por ese túnel, sino que salió por la puerta principal, y que todo esto lo que busca es desviar la atención. ¿Usted qué opinión tiene sobre esas interpretaciones?
Bueno, francamente, yo trato siempre de resistirme a las teorías de la conspiración. Todos hemos escuchado distintas de ellas en estos días sobre esta fuga y también sobre la fuga de Puente Grande. La versión oficial de la fuga de Puente Grande en 2001 es que salió en un carrito de lavandería. Hay gente que dice, gente además que respeto profundamente, que dice que pasó un helicóptero por el Chapo Guzmán. Lo cierto es que yo creo que en este momento lo que necesitamos es pues evitar las teorías de la conspiración, concentrarnos en lo que sabemos, porque lo que sabemos es suficientemente grave y suficientemente, digamos, inconcebible como para capturar nuestra atención por un buen tiempo. El túnel, la magnitud del túnel, 1,5 kilómetros de distancia entre la cárcel del Altiplano, supuestamente inexpugnable cárcel del Altiplano, y esta pequeña estructura por donde salió el Chapo Guzmán, el hecho de que estuviera esta motocicleta sobre los rieles, los cientos y cientos de camiones llenos de material que tuvieron que partir de ese lugar, un lugar que por lo demás es visible desde la cárcel. Ya esos son detalles y datos que son suficientemente escandalosos como para caer en teorías de la conspiración. Hay que ir al fondo de lo que sabemos y eso va a tomar tiempo, y me imagino que lo que se va a concluir será pues de verdad muy pero muy grave. León, hablemos un poco sobre la percepción que tienen los mexicanos sobre este hecho. ¿Usted cree que en este momento los mexicanos ven al gobierno como un villano y están viendo a alias el Chapo Guzmán como un héroe que logró burlarse de las autoridades? ¿Cómo lo perciben los mexicanos? Es una pregunta muy buena y es una pregunta que a mí en lo particular me preocupa muchísimo. Ese fenómeno me preocupa muchísimo. Ayer, por ejemplo, en esta celebración, este festejo musical llamado Premios Juventud que organiza Univisión acá en Estados Unidos, el cantante Pitbull cerró su discurso diciéndole a Donald Trump, ya saben ustedes que ha estado agrediendo a los mexicanos Donald Trump por acá, diciéndole, y te cuidas del Chapo. Y mucha gente le aplaudió, mucha gente en redes sociales le pareció fantástico. A mí eso me parece gravísimo. El Chapo Guzmán es un hombre, es un criminal, es un hombre que ha confesado haber asesinado a miles de personas. Para mí no es un héroe. Pero también el hecho de que mucha gente le aplauda te revela dos cosas. Primero que nada, que el Estado ha sido omiso, no solamente a cumplir sus responsabilidades de vigilar a Guzmán, sino también en cumplir con cosas más básicas como ofrecer empleos, proteger a la sociedad, sobre todo en el estado de Sinaloa, que es de donde es oriundo el Chapo Guzmán. Allá el hombre es visto, si no como un héroe, sí como un benefactor, y eso es gravísimo. Pero no nada más vale escandalizarse, también vale la pena reflexionar por qué ocurre esto. Ustedes en Colombia también lo conocen muy bien, no es un fenómeno estrictamente mexicano, y eso más bien debería darnos para la reflexión. Para mí el señor no es un héroe, es un criminal al que hay que atrapar de nuevo.